Somos Rafa Gracia y María Jesús Barrenengoa, médicos de familia en Osakidecha. Rafa dirige la unidad docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Álava, en Vitoria, y yo trabajo en un centro de salud de la OSI Bilbao Basurto, en Bilbao. Una vez más, acudiremos a la cita del próximo Congreso de Comunicación y Salud, que se celebrará en octubre, esta vez en Córdoba. Llevaremos las experiencias vividas y lo aprendido en nuestra tarea docente y de investigación con pacientes con fibromialgia. Presentaremos una mesa que hemos denominado "Cómo recoger una historia de dolor, entrevista clínica en pacientes con fibromialgia". Consideramos la entrevista clínica previa parte fundamental de una intervención educativa desde el modelo de la pedagogía en neurobiología del dolor en pacientes con fibromialgia y en general con dolor crónico en ausencia de lesión tisular. Hoy se sabe que el dolor es real. El dolor se genera en el cerebro cuando éste considera que existe una amenaza para la integridad de los tejidos, real, inminente o imaginada, en función de la información que dispone en ese momento. El dolor es una alarma a través de la cual el cerebro hace consciente al individuo de un peligro potencial o real para que adopte una conducta de evitación de daño. Pero dolor no es igual a daño, lesión. Esto supone un cambio de paradigma. En la fibromialgia, como en otros procesos que cursan con dolor crónico sin lesión de tejidos, se produce un error de evaluación cerebral de peligrosidad, un estado de alerta cerebral permanente alimentado por la cultura, la información alarmista, la copia de modelos y las creencias erróneas sobre el propio organismo. Hay un mantenimiento de las respuestas de defensa de todo el organismo en ausencia de amenaza real, aquí y ahora. En la entrevista clínica a pacientes con fibromialgia, mediante la escucha atenta, vamos a conocer su relato. Trataremos de descubrir cómo y cuándo vivió situaciones amenazantes o percibidas como tales. En realidad, buscaremos aquellas que han podido ser evaluadas como peligrosas por su propio cerebro. ¿Cuál ha sido el proceso de sensibilización de su sistema nervioso central? ¿Cómo se ha ido activando ese estado de alerta cerebral permanente? ¿Y cómo han ido saltando las alarmas, los síntomas, que no son más que las respuestas de defensa cerebrales? Los pacientes con fibromialgia, las pacientes con fibromialgia, a menudo se sienten incomprendidas, básicamente porque es habitual que se encuentren con profesionales que no saben qué les ocurre, que no escuchan, que no creen que su dolor, que sus síntomas sean reales, porque se limitan a derivar a otros especialistas tirando balones fuera. Porque además de padecer la falta de efectividad de muchos tratamientos, padecen los efectos secundarios que estos generan. Porque viven en el infierno, en un infierno del dolor, de la fatiga, de tantos y tantos síntomas. Porque se encuentran en un estado de indefensión adquirida sin expectativas de salida. El dolor es algo con lo que conviven nuestros pacientes, a menudo de forma crónica o recurrente, y que los profesionales de la salud a veces tenemos dificultades para afrontar. Practicando la escucha atenta podremos conocer el relato de la paciente, su historia de dolor, en definitiva la información que tiene su cerebro.
Vamos a acercarnos al entorno en que se crió, a cuál fue su espejo de dolor, su aprendizaje, cuándo recuerda el primer dolor físico o emocional, en qué contexto, cuándo se generalizó el dolor, la fatiga y otros síntomas como los problemas cognitivos, problemas de sueño, el miedo, la ansiedad, la tristeza, la depresión. Podremos identificar la información recibida de expertos, sus creencias sobre lo que le ocurre, sobre sus capacidades, sobre su organismo, los tratamientos que ha seguido, sus resultados. Observaremos los patrones de protección posturales y de movimiento, patrones de conducta, qué lugar ocupa el dolor y los demás síntomas en su vida, qué significado le da, qué recursos ha desarrollado para estar mejor, qué expectativas tiene. ¿Cómo de importante es una buena comunicación y hasta qué punto es útil para aproximarnos a las personas con dolor crónico? Destacamos la relevancia de la comunicación y la relación profesional-paciente a la hora de aproximarnos a la experiencia dolorosa y a la percepción de enfermedad única e individual de cada persona. Además de su entorno familiar o cultural, nosotros, con nuestra actitud y la información que le damos, colaboramos al significado que el paciente da a lo que le ocurre, a su dolor, a los síntomas y a la elaboración individual del significado de enfermedad. Planteamos una revisión crítica de ciertas intervenciones de profesionales de la salud generadoras de iatrogenia a través de informaciones alarmistas. Esto es el efecto nocebo que facilita la sensibilización de tantos cerebros de nuestros pacientes. Tenemos la oportunidad de pasar del médico generador de iatrogenia al médico como agente de salud. ¿Y qué podemos decir a quienes trabajan en los PACs? Los profesionales que atienden urgencias deben saber identificar los síntomas de la fibromialgia y, en general, cómo se manifiesta la sensibilización del sistema nervioso central en muchas patologías que cursan con dolor recurrente o crónico en ausencia de lesión aguda de tejido sobrevenida. Deberán estar capacitados para hacer una buena entrevista clínica, anamnesis y diagnóstico diferencial, porque no todo es fibromialgia. Y si así lo fuera, si conocen los mecanismos neuronales que están detrás de la percepción de dolor, fatiga y otros síntomas, tendrán la oportunidad de contribuir a desalarmar el cerebro de la persona que consulta y a desensibilizar su sistema nervioso central. ¿Qué más deciros para que os animéis a venir a Córdoba a participar en esta mesa del Congreso de Comunicación y Salud? Toda entrevista, toda consulta, toda actividad docente es un encuentro entre cerebros, cada uno con sus patrones. ¿Qué podemos transmitir los profesionales verbal y no verbalmente? Interés por la persona, conocimiento de la fibromialgia, dar credibilidad a su dolor y otros síntomas sin juzgar, reconocimiento, respeto, comprensión, compasión, confianza en la capacidad de cambio de su cerebro gracias a la neuroplasticidad y, por tanto, esperanza.